Entonces vamos a hablar de la derivada de la función compuesta. Y quiero mostrarles la correspondiente fórmula mediante un ejemplo. ¿Listo? Entonces volvamos a este ejemplo que ya habíamos visto anteriormente, en el cual tenemos tres variables. Tenemos el tiempo, digamos el tiempo t en horas, tenemos la altura h en metros y tenemos la temperatura del aire en grados centígrados, ¿cierto? Ya noto eso. El tiempo en horas, t en horas, la altura h de un globo en metros y la temperatura T del aire en grados centígrados. ¿Listo? Yo tengo que el globo se está moviendo. El globo se está moviendo y por tanto la altura es una función del tiempo. La función del tiempo que me relaciona la altura con el tiempo es esta. Me dice que el globo está subiendo. Y que además yo sé que la temperatura es una función g de la altura. ¿Está bien? Y está por esta gráfica. Si yo compongo estas dos funciones, si yo cojo un tiempo y le calculo f y a eso le calculo g, eso me da una temperatura. ¿Sí? Eso es igual a una temperatura. Y eso me da la temperatura como función del tiempo. ¿Y qué es esa función? Es esta abajo. A medida que pasa el tiempo, la altura del globo cambia y a medida que la altura del globo cambia, la temperatura disminuye. ¿Sí? Entonces la función compuesta es esta que está acá y lo que nos interesa en este momento es calcular la derivada de esa función en un tiempo dado. Yo quiero saber cuál es la pendiente de la recta tangente ahí. ¿Sí? Quiero calcular la derivada del tiempo, la derivada de la temperatura, perdón, con respecto al tiempo, que no es otra cosa que la derivada de g compuesta f evaluada en t. Esto es lo que queremos calcular. ¿Está bien? Una cosa debe ser más o menos clara y es que la derivada de la compuesta en el tiempo t debe depender de la función f y de la función g. ¿Sí? Debe depender de lo que pasa en f en el tiempo t y debe depender de lo que le pasa a g en f de t. ¿Sí? Ok. Entonces quiero que lleguemos a la fórmula que les voy a dar, pero quiero que lleguemos a ella a través de unos cálculos intuitivos. ¿Listo? Entonces vamos a coger esta situación en el tiempo t igual a 0.5 horas. ¿Listo? Vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces tenemos h es la altura del globo en metros, t es el tiempo en horas y t mayúscula la temperatura del aire en grados centígrados. Y tengo varias funciones. H es una función del tiempo y de hecho está dado por esta fórmula, 1000 t al cuadrado. ¿Listo? La temperatura es una función de la altura, es una función g de h y está dada por esta fórmula, 30 menos 2 por 10 a la menos 5 h al cuadrado. ¿Listo? Son dos funciones polinómicas de grado 2. Me describen la altura en función del tiempo y la temperatura en función de la altura. ¿Listo? Entonces tomemos un tiempo en particular. Bueno, antes, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero
a la temperatura como función del tiempo, y escoger T, evaluar F, que me da la altura, y a eso le calculo la correspondiente temperatura. ¿Sí? Esta es la temperatura del aire a la altura del globo en el tiempo T. ¿Listo? Entonces voy a coger T igual a 0.5 horas. Ha pasado media hora, usted está en el globo, ha subido cierta altura, le está dando frío. ¿Sí? Y yo quiero calcular entonces, queremos la derivada de la temperatura con respecto al tiempo en el tiempo 0.5, que es lo mismo que coger G compuesta F, derivarla y evaluarlo en 0.5. ¿Está bien? Y eso nos va a dar un número. De hecho, primero que todo, ese número, ¿qué unidades debe tener? Grados centígrados sobre hora. ¿Sí? Entonces nos va a dar un número acá, un número que vamos a calcular ahorita, pero las unidades deben ser grados centígrados sobre hora. ¿Ese número debe ser positivo o negativo? Usted está en un globo, el globo va subiendo, a medida que pasa el tiempo, ¿qué está pasando? La temperatura está disminuyendo. Entonces, sea lo que sea, debe dar un número negativo. Muy bien. Entonces vamos a calcular ese número. Entonces voy a poner los datos, todos los datos relevantes sobre este proceso en este instante. ¿Listo? Entonces, según la fórmula que hay ahí arriba, en T igual a 0.5, pasa lo siguiente. F de 0.5 son 250 metros. O sea, usted está 250 metros por encima de donde arrancó. La temperatura a esa altura, la temperatura en esos 250 metros, que es lo mismo que la temperatura, que es lo mismo que G evaluado en F de 0.5. La temperatura a esa altura son exactamente calculémosla, 30 menos 2, yo la calculo por acá. Son 528 grados en... Ya voy. ¿Cuánto? 28.75 grados centígrados. ¿Listo? Ahora, las tasas de cambio son las siguientes. Los valores de, de las tasas de cambio son F' en 0.5. Si ustedes la hacen, da 1000 metros por minuto. 1000 metros por hora, perdón. Esa es la velocidad. Esa es la velocidad. La velocidad en el tiempo T igual a 0.5 horas. Y la tasa de cambio de la temperatura, con respecto a la altura, a esa altura, son G' evaluado en los 250 metros. En ese instante, la tasa de cambio de la temperatura son menos 0.01 grados centígrados por metro. ¿Listo? Entonces, esos son todos los datos que tenemos en ese instante. Ahora, es muy importante darse cuenta que esto de verdad es G' evaluado en 250. Es decir, es G' evaluado en F de 0.5. ¿Listo? Ok, entonces quiero que razonemos juntos a qué debe ser igual a este número que hay acá
basado en esos datos. ¿Listo? El número por el cual me preguntan acá es la tasa de cambio de la temperatura respecto al tiempo. O sea, y en unidades de grado centígrado por hora. Es decir, en ese instante, en el instante media hora, ¿cuánto cambia la temperatura cuando pase un poquito de tiempo? ¿Listo? Eso es lo que me están preguntando. Ahora, yo sé que en ese instante yo me estoy moviendo a 1000 metros por hora. Es decir, por ejemplo, en un décimo de hora subo 100 metros. O en una milésima de hora subo 1 metro. ¿Sí? Eso es lo que significa este número. En una milésima de hora voy a subir 1 metro. Listo, entonces consideremos esa milésima de hora. Paso una milésima de hora. Subo 1 metro. ¿Qué le dice esto? Este otro dato. Dice que la tasa de cambio de la temperatura respecto a la altura es menos 0.01 grados centígrados. Entonces, en esa milésima de hora, yo subo 1 metro. Pero si yo subo 1 metro, la temperatura baja menos 0.01. Entonces, en esa milésima de hora, el cambio de la temperatura respecto al tiempo fue exactamente menos 0.01. ¿Sí? Entonces, este número que hay acá, que es el que queremos hallar, va a ser una combinación de estos dos números. ¿Cómo puedo combinar yo estos dos números para que me den las unidades que necesito? ¿Qué hago? Los multiplico. Esa es la regla de la cadena. La tasa de cambio de la temperatura respecto al tiempo es simplemente las multiplicaciones de las tasas de cambio. Es 1000 metros por hora multiplicado por menos 0.01 grados centígrados por metro chao, y eso me da exactamente, ¿cuánto da? 10 menos 10 grados centígrados por hora. ¿Sí o no? Entonces mire cómo logramos ese cálculo. Lo voy a repetir acá. Mire cómo logramos ese cálculo. Dice, la derivada de la temperatura respecto al tiempo evaluada a la media hora, y es lo mismo que la derivada de la compuesta evaluada en 0.5, la calculamos así. En rojo, 1000 metros por hora. 1000 metros por hora es F' de 0.5. Lo voy a poner aquí de último. F' de 0.5. Y en azul, menos 0.01 grados centígrados por metro. Es G' evaluado en F de 0.5. Y esta aquí es la regla de la cadena. ¿Listo? Ya la voy a escribir completa, como un teorema. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que para obtener la derivada de la temperatura respecto al tiempo, lo que hago es, cojo la derivada de la temperatura respecto a la altura y la multiplico por la derivada de la altura respecto al tiempo. De hecho, esto tiene una buena forma de escribirlo así. Esto, lo que hicimos ahí de verdad fue, para calcular la derivada de la temperatura respecto al tiempo, calculamos en rojo la derivada de la temperatura respecto a la altura, la derivada de la altura respecto a la altura evaluada en 0.5, y eso lo multiplicamos por la derivada de la temperatura respecto a la altura en 250. ¿Sí? Entonces miren que lo que dice básicamente el cálculo que nosotros hicimos acá es que para calcular la derivada de
la derivada de t mayúscula respecto al tiempo, uno multiplica esta tasa de cambio por esta tasa de cambio. Es como si los cambios de h se cancelaran. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a escribir la regla de la cadena completa y la vamos a demostrar. Vamos a escribir la regla de la cadena. Y ahorita hacemos ejemplos. Regla de la cadena. Con esta regla de la cadena usted básicamente es imparable para calcular la derivada de cualquier función dada por una fórmula. ¿Sí? Dice, si f es diferenciable en A y G es diferenciable, ojo, en f de A, entonces la compuesta G compuesta F es diferenciable en A y su derivada es igual a, ojo cómo se lee esto, es la derivada de la exterior evaluada en la interior, evaluado en f de A, por la derivada de la interior. Es muy importante darse cuenta de esto, de este término acá. Es fundamental, ¿sí? Es fundamental darse cuenta que G' yo la evalúo es en f de A, no la evalúo en A, porque G' no recibe A's. F recibe A y G recibe lo que vote F. G' por tanto también va a recibir únicamente lo que vote F. Entonces a G' no tiene sentido evaluarlo en A, tiene sentido únicamente evaluarlo en f de A, como acá en este ejemplo. Arriba. Acá no tenía sentido yo evaluar G' en el tiempo punto 5, porque G' es la derivada de la temperatura respecto a la altura. Entonces G' únicamente puede recibir alturas. Entonces yo por eso a G' la evalúo en f de punto 5, que es la que me da la altura a la cual me encuentro en el tiempo igual a punto 5. ¿Sí? Entonces es fundamental acordarse de esto, de esta parte. ¿Está bien? Entonces vamos a demostrarla, porque eso es cierto. Vamos a una pruebita acá. Quiero llegar a esa fórmula. ¿Listo? Prueba. Entonces vamos a calcular G compuesta F' en A. Es el límite, digamos, cuando X tiende a A, de G compuesta F en X menos G compuesta F en A sobre X menos A. ¿Sí? Eso es el límite cuando X tiende a A de G de F de X menos G de F de A sobre X menos A. Como yo quiero llegar a esta fórmula y yo necesito que me aparezca este producto, tengo que de alguna forma escribir esto como un producto. ¿Sí? Para poder escribir eso como un producto, voy a multiplicar y dividir por algo. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Por qué tengo que multiplicar y dividir para que me dé esto? Vamos a ver. Eso es igual al límite cuando X tiende a A de G de F de X menos G de F de A sobre algo
por el mismo algo sobre x menos a. ¿Listo? Pero si yo quiero llegar a esto acá, ¿qué tengo que poner en este numerador? F de x menos f de a, exactamente. F de x menos f de a. Y acá lo tengo que quitar. F de x menos f de a. ¿Está bien? Entonces ahí ya tengo el límite expresado como un producto. ¿Sí? Este límite existe, sin duda, porque f es diferenciable en a. Y ese límite, cuando x tiende a a, me da esto. Ahora miremos este límite de acá. ¿Sí? Vamos a calcularlo. Vamos a calcularlo aparte. Vamos a traer este límite, únicamente este, y lo voy a hacer aquí a un lado. Este. El límite cuando x tiende a a de eso, de g de f de x menos g de f de a sobre f de x menos f de a. Y voy a hacer un cambio de variable. ¿Cuál será el cambio de variable que hay que hacer ahí? Z igual a algo. Z igual a f de x, muy bien. ¿Sí? Hagamos el cambio de variable z igual a f de x. Si x tiende a qué tiende f de x? ¿A qué tiende z? Z tiende a f de a. ¿Por qué? Porque f es continua. Entonces, cuando x se acerque a a, f de x va a tender a f de a. Es decir, z va a tender a f de a. Y esta cosa aquí ocurre porque f es continua. Y es continua porque asumí que era diferenciable. ¿Listo? Entonces este límite me queda así. En mi nueva variable me queda el límite ahora z tiende a f de a. Aquí tengo g de f de x. Es decir, g de z. Menos g de f de a, que es un número. Ahí no hay variable. G de f de a sobre f de x en mi nueva variable es z menos f de a. Y ese límite es una derivada. Porque aquí me está diciendo que z se está aproximando a este número. Z tiende a f de a. Este se va para 0. El de arriba también se va para 0 porque g es continua en f de a. Y lo que me están preguntando es, ¿cuánto es el cambio de g sobre el cambio de la variable independiente para z cercanos a f de a? Entonces este límite no es más que la derivada de g evaluada en este número. ¿Sí? La derivada de g evaluada en f de a. ¿Está bien? Entonces en este límite ya tengo que este límite existe y me da g' en f de a. Este límite existe y me da f' de a. Como ambos límites existen, el límite del producto es igual al producto de los límites. Y entonces este límite, que era el que yo quería, lo voy a poner acá. Y era la deriva g compuesta f. Entonces, g compuesta de f' de a es el producto de los límites y es precisamente g' en f de a por f' de a. ¿Listo? La derivada de la exterior evaluada en la interior por la derivada interna. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ejemplos. Vamos a tomar primero el ejemplo del globo y vamos a diferenciar esas funciones. Ejemplo. Entonces teníamos la altura era función del tiempo y es igual a 1000 t al cuadrado. La temperatura es función de la altura y es igual a 30 menos 2 por 10 a la menos 5 h al cuadrado.
La temperatura es entonces la función compuesta, ¿sí? Es G compuesta F de T. Y usted puede calcular la fórmula sin problema, ¿sí? Es coger el tiempo, evaluarlo en F, es decir, 1000 T al cuadrado, y a ese número le aplico la función G, es decir, la elevo al cuadrado, la multiplico por 2 por 10 a la menos 5 y cojo 30 y le resto eso. ¿Está bien? Ok. Pero usted puede hallarle la derivada a esto de ahí directamente usando la fórmula, pero hagámoslo usando la regla de la cadena. Y veamos que es lo mismo, ¿listo? Bueno, hagámoslo acá primero. Derivemos esto directamente. Entonces, la derivada del tiempo, de la temperatura, perdón, respecto al tiempo, evaluada en el tiempo, que es lo mismo que G compuesta F' en T, será la derivada de esto. La derivada de 30 es 0. Acá hay un menos 2 por 10 a la menos 5. Por la derivada de ese paréntesis, que es la derivada con respecto al tiempo de 1000 al cuadrado por T a la 4. ¿Cierto? Y eso me da entonces menos 2 por 10 a la menos 5. El 1000 al cuadrado sale. Eso, 1000 al cuadrado es 10 a la 3. Al cuadrado me queda 10 a la 6. Por la derivada con respecto al tiempo de T a la 4. Me baja el exponente y le resto 1. ¿Está bien? Esa es la derivada directamente. ¿Alguna pregunta? Esa parte, cuando sacó el 1000, ahí cómo derivó ese número. No, este número no lo derivé. Lo saqué. 1000 al cuadrado es 10 a la 6. Y después derivé T a la 4. La derivada de T a la 4 es 4T a la 3. ¿Y por qué derivó uno y otro? Dice una propiedad de la derivada, que la derivada de una constante por una función, sale la constante y derivo la función. ¿Sí? Bueno, ahora hagámosla usando la regla de la cadena. Listo. Va a borrar esto. No. Usando la regla de la cadena dice que G, haga otro color. Por regla de la cadena. Dice que G compuesta F' en T será igual a la derivada de la externa evaluada en la interna por F' en T. ¿Listo? ¿Cuánto es G'? G de T, perdón, G de H es 30 menos 2 por 10 a la menos 5 h al cuadrado. Entonces G' en cualquier h es la derivada de 30 es 0. La derivada de esto me sale la constante y derivo h al cuadrado que me queda 2h. ¿Sí? F de T era 1000 T al cuadrado. Entonces la derivada F' en cualquier T, el 1000 se me queda, me baja el 2, me quedan un 2000 T. ¿Sí? Entonces la regla de la cadena dice que G compuesta F, G compuesta F' en T es igual. La derivada de la externa, que es esta,
evaluada en esta. ¿Sí? Entonces, cojo este 2000t y lo meto en vez de esta h. Es decir, escribo menos 2 por 10 a la menos 5 por 2 por este 2000t. Perdón, evaluado en f. F es esta. Entonces otra vez. Dice, es g' evaluado en f. Entonces cojo esta función que es g', pero en vez de h, meto esto. ¿Sí? Entonces es menos 2 por 10 a la menos 5 por 2 por 1000t al cuadrado. Multiplicado por f' de t, que está acá, y es 2000t. Si ustedes simplifican, se van a dar cuenta que esto que escribí acá es lo mismo que está allá.